Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Bienvenidos al programa número 432 de Fuera de Orden. Hoy es jueves 3 de junio del año 2021. Gracias por estar acá. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías. Mi agradecimiento a todos los que, gracias a su suscripción, permiten con la misma que hagamos este y todos mis contenidos. Suscribirse a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf, es ayudarme a seguir realizando todos mis contenidos. Sigo recibiendo todos sus mensajes. Gracias por comunicarse conmigo a través del canal oficial para hacerme llegar sus comentarios, que es mi página en Facebook, facebook.com/delaraftv. facebook.com/delaraftv. Allí recibo todos sus mensajes, sus propuestas, sus reclamos, sus denuncias. Dale me gusta y mantengamos el canal de comunicación. Perú de mis amores. Déjame que te cuente, peruano. El primer país que yo visité la primera vez que salí de Venezuela fue el Perú. En el año 2005. Fui 2 veces, una vez en mayo y otra vez en junio. Y sentí una conexión especial con Perú. Hasta el punto que luego de ir me dediqué a saber más del Perú. Siempre quise volver. La vida no me lo ha permitido, pero ojalá. Estoy seguro que en cualquier momento podría yo recalar por allá. Lima, una ciudad deliciosa, con un centro histórico de los más hermosos de la América Latina, compitiendo muy de cerca con el centro histórico bogotano. Esas calles, esas catedrales, virreinato por todas partes, es una maravilla. Por supuesto, su gastronomía, faltaba más. Una cosa maravillosa de la cual quedé prendado hasta que regresé a Venezuela en aquel momento y me hice asiduo visitante de los restaurantes peruanos que había en Caracas. No olvidar el restaurante El Tizón, allí en Bellocampo, en el centro comercial Bellocampo. Creo que ya desapareció ese restaurante, era una maravilla. Se comía delicioso allí, la comida peruana. Tantas cosas que uno lo une a Perú. Porque Perú es un universo en sí mismo. Y pareciera, y yo lo lamento, que los peruanos no se den cuenta de que en realidad sí, al mundo le interesa Perú, porque Perú es algo, para el que no es peruano, es algo enigmático, porque Perú es todo aquello de la cultura incaica, todo aquello que tiene el Cusco,
toda aquella tradición de ver en esas ruinas, de verlas como testigos de unos tiempos en los que uno lo que hace es imaginarse, caramba, ¿qué habría aquí? ¿Qué era esto lo que había aquí? Y, por supuesto, frente a eso también, bueno, su vasta literatura, sus poetas, sus escritores, hablar de Vargas Llosa, premio Nobel, además de literatura. O sea, a mí se me salieron las lágrimas escuchando el discurso de Vargas Llosa cuando recibió el premio Nobel. Eso sentía que me lo estaban dando a mí porque yo soy fanático de Vargas Llosa, de su obra. En tiempos más recientes, por supuesto, guardando las distancias, ¿no? de estatura. Pero cuando yo empecé a aproximarme a la obra escrita de Jaime Bailey, quien es más conocido como periodista, y quizá mucha gente que es periodista, que lo ve como periodista, no ha leído sus libros. Yo les recomiendo a los jóvenes periodistas que se lean Los últimos días de la prensa, del libro de Jaime Bailey. Qué extraordinaria experiencia se narra allí. Y, por supuesto, la que para mí es la obra fundamental de Jaime Bailey, que es Yo amo a mi mami. Extraordinario libro, extraordinaria historia, extraordinaria narración, una maravillosa aproximación a la sociedad limeña, de la cual forma parte Jaime Bailey. Yo me interesé muchísimo por Perú desde el momento que fui. Quería saber más de la política de ese país. Y luego de Venezuela, los dos países con cuya política yo me he involucrado hasta el punto de saber qué es lo que está pasando en determinado momento, porque me dedicaba a leer la prensa peruana permanentemente, a sus grandes articulistas, tanto a leer La República como Perú 21, leer a Aldo Mariátegui como leer a Hildebrand. Todas esas cosas, estaba pendiente de lo que decían los periodistas, de la forma como abordaban las cosas. El periodismo peruano tiene unas variantes interesantísimas. Y bueno, Perú y España son los dos países que luego de Venezuela más he estudiado en cuanto a su política interna. Y cuando termina ocurriendo esto, de que vemos en una segunda vuelta a este sujeto, Castillo, en contra de Keiko Fujimori, oye, a mí se me puse a escuchar los discursos de este Castillo y digo, bueno, pero ¿y esto de dónde salió este loco? Y Keiko, que ya uno la conoce, y entonces uno dice, oye, pero qué gran esfuerzo está haciendo Keiko, ¿no? Por limarse los colmillos. Porque el apellido Fujimori, bueno, trae recuerdos, chimbos. Y lamentablemente las cosas buenas que tuvo Fujimori, él mismo las destruyó. Creo que lo principal positivo de Fujimori es que derrotó, supuestamente, ¿no? Porque todavía están por ahí, al Sendero Luminoso. Si hubiese podido acabarlos por completo a los grupos terroristas, hubiese sido lo ideal, pero lamentablemente no se le dio la campanada final, la bofetada final, y ahí los tenemos. Más allá de eso, creo que lo que está viviendo Perú es algo importante. Es algo tan importante que los venezolanos que se encuentran en Perú, más de 1.200.000 venezolanos están en el Perú. Uno recibe tantos mensajes de los peruanos. Daniel, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Daniel, este tipo es chavista. Daniel, ¿qué va a pasar? Dios mío, Daniel, qué horrible. ¿Qué es lo que está pasando? Mira a este hombre. Bueno, la gente de la Fundación Proyecto Pacífico, que es el capítulo peruano de la Fundación Federalismo y Libertad, ha lanzado una campaña para decirle al peruano que el lobo es real y muerde. El lobo es real y muerde. Y mata. Y se come a sus víctimas. La campaña se llama Escucha a un venezolano. Han hecho un video y le quieren decir al peruano: no vayan y voten por tal opción. Si lo le están diciendo al peruano, miren lo que nos pasó por votar por la opción equivocada.
Porque yo creo que a los pueblos no se les puede obligar a hacer lo que no quieren. O sea, hay pueblos que a veces deciden suicidarse. El venezolano decidió suicidarse en el 98 y luego decidió seguirse muriendo poco a poco en cada una de las acciones que acometió. En tal sentido, creo necesario, fundamental, básico, que el venezolano empiece a contar cómo nos pasó, por qué nos ocurrió lo que nos ocurrió. Y explicárselo a los que están hoy en la misma disyuntiva en la que tuvimos los venezolanos en el 98. ¿Qué nos pasó a los venezolanos en el 98? Bueno, que el sistema político que tenía llegó depauperado a una encrucijada donde sus viejos líderes decidieron no hacer las reformas que se requerían y cuando intentaron hacerlas fue demasiado tarde. Y allí, en medio de una gran frustración nacional, en vez de llevar al poder a un reformador que pactara o renovara la democracia pactada, decidieron votar por el vengador que castigara a los que supuestamente tenían la culpa de que todo estuviese mal. ¿Qué es lo que pasa? Que el vengador ejecutó la venganza y el pago fue destruir el país. Porque los vengadores son para vengarse, no para construir. ¿Y qué fue Chávez sino una gran venganza histórica? Bueno, lo ha dicho esta niña Delcy Rodríguez, que es quizás una de las, bueno, como toda psicópata, lo suficientemente sincera como para decir que, mira, la revolución para nosotros es una venganza por la muerte de nuestro padre. Eso dice Delcy Rodríguez. Porque, por cierto, yo pensaba que Delcy Rodríguez era una de las mujeres más malas del mundo. Hay una mujer más mala que Delcy, su mamá. Oye, porque se casó con un terrorista y crió a 2 psicópatas. Son mujeres bestias. Pero de todas estas cosas, ¿se puede sacar una experiencia? Yo creo que sí. Se puede sacar una experiencia y se le puede decir al peruano, al colombiano, al chileno, mire, nosotros también estuvimos donde ustedes están. Nosotros también dijimos a nosotros no nos va a pasar. Y fíjense la barbaridad. Nosotros decíamos, Venezuela no es Cuba. Y hoy tenemos que decir, es verdad, Venezuela no es Cuba, estamos peor. Hasta balseros tenemos ya. Dentro de todo eso, amigos peruanos, respetuosamente, lo que queda a los venezolanos es decirles, a nosotros nos pasó lo que nos pasó y miren cómo nos fue. Por supuesto, ustedes son libres de hacer lo que consideren con su país. Pero no nos gustaría a los que nos hemos enamorado del Perú a través de los ojos de Vargas Llosa, a los que nos hemos enamorado del Perú a través de su gastronomía. No nos gustaría tener en el futuro que ir a visitar no solamente las ruinas del Cusco, sino también las ruinas de Lima y las ruinas de todo Perú. No nos gustaría. A mí me gustaría poder visitar un Perú boyante donde, por cierto, del progreso de ese país participe ese 1.200.000 venezolanos que se encuentran allá, que necesitan formar parte de un conjunto en el cual puedan llevar lo bueno que tienen y desterrar lo malo que se hayan podido llevar. Y el que sea malo, que sea reducido, inclusive por la fuerza. Porque si llegaron los malandros del tren de Aragua y esas gentusas, bueno, plomo con ellos. Pero si algo hay que decir es que nadie se va de su país porque quiera causarle problemas a otros. Que se va de su país porque no tiene más remedio. Queremos mostrar el video de la Fundación Federalismo y Libertad, capítulo Perú, Proyecto Pacífico. A ti que puedes votar, a ti que puedes elegir, escucha a un venezolano dedicado a los peruanos a pocos días de la segunda vuelta electoral, donde tendrán que escoger no ya un presidente, sino el destino de toda una nación. Vamos a ver este video. Después de verlo, en el siguiente segmento, vamos a conversar con Adolfo Flores, representante del Proyecto Pacífico, quien es venezolano. Y a pesar de que el Proyecto Pacífico es una organización peruana, está este venezolano allí casualmente haciendo la labor también de difundir no solo las ideas de libertad, sino también la experiencia venezolana para que quien tenga que coger consejos y los quiera, los escuche. Vamos a ver el video y en el siguiente segmento la entrevista a Alfredo Flores del Proyecto Pacífico. Mi casa era una casa muy bella, era una casa de campo. Era el sitio de
de encuentro de todas las amistades y de toda la familia. Es una casa pequeña, tiene jardín, tiene enfrente, en el cual nos solíamos reunir siempre todos los fines de semana. Cuando uno quería simplemente comerse una fruta, podía salir a tu patio y tenías la facilidad de comértela. Tengo una familia de 4 hermanos, así que era acogedora, no estaba en silencio nunca. Mi hogar fue construido con mucho esfuerzo, con todos esos bonos vacacionales que nos daba la universidad. Tuvimos que venderla cuando resolvimos venirnos, pues. Tuvimos que salir, vender todo. Señor, yo vendí todo. Vendimos todo lo que teníamos para poder salir. O sea, se pasa construyendo para cuando los hijos regresen, porque uno sabe que los hijos se van. No que uno se va, sino que los hijos van y vienen. Entonces, o sea, eso que construiste con tanto esfuerzo, dejarlo y no poder ofrecérselo a los hijos para que ellos hagan su vida o para que compartan, es bastante fuerte. No había comida, no había medicina, no había gasolina, no había una serie de cosas. Había poca comida, de verdad que se nos puso todo feo. Oye, ver cómo uno físicamente se va deteriorando, o sea, era o comía mi hija o comía yo, y por supuesto comía mi hija. Entonces ver cómo tú te restringes el alimento porque tienes el deber de cuidar a tus hijos. Estaba a punto de terminar mi carrera y me estaba costando mi alimentación. Llegó un punto en que teníamos capaz el dinero para comprar una harina pan o una mantequilla para hacernos unas arepas. Y no teníamos cómo conseguirla. Yo me vine a Perú en una moto, salimos desde Valencia, salí con mi esposo. Al principio fue como una aventura, porque en realidad él es motero y siempre era su sueño recorrer el mundo en moto. Pero a medida que se nos fueron acortando las posibilidades, era un sueño, se convirtió en una necesidad. Con mi hijo nacido apenas de 3 meses, realmente fue una situación bastante difícil porque fueron 4 días que estuvimos viajando por tierra en bus. Me traje maletas, bolsos y a mi hijo en un canguro en la parte de adelante. Que había que salir, a pesar de que tenía mi madre con Alzheimer de muchos años y a la cual no abrazo desde que estoy aquí, por supuesto. Saber que me tenía que despedir a mi padre, que este año murió, tampoco lo pude abrazar. O sea, ¿qué tan mal tengo que estar como para estar haciéndolo de esta forma? O sea, porque ya no tenía posibilidades de salir en avión. El simple hecho de saber que llevaba a mi hijo delante, que lo veía, que decía, bueno, tengo que seguir, tengo que caminar y tengo que llegar. Mi mamá todos los días me llama y me dice que quiere ver a su nieto crecer. Es súper triste porque, ¿sabes? No tiene una abuelita a quien llegar y abrazar, no tiene un primito con quien llegar y jugar, no tiene una tía. El segundo de mis hijos está en Buenos Aires. Tengo 2 nietos que están en México, o sea que nosotros aquí. Los vecinos que uno tiene acá se han vuelto familia. Esas son las figuras que él ve. Capaz un amiguito, un vecino, una señora que lo cuida, que se ha vuelto su abuela. Voy a tener una niña y bueno, va a ser peruana. Uno de los deseos principales que quiero personalmente con mi hija es que aprenda a amar a su país. A ti que puedes elegir, te recomiendo que realmente pienses en el futuro de tus hijos. A ti que puedes decidir, no te abstengas de votar. A ti que puedes elegir, te recomiendo que veas bien por quién vas a votar, que no nos engañen, que no les engañen. No todos los países somos iguales, pero hay muchos patrones que podemos ver, sobre todo en los políticos, que nos dan señales. Entonces solo usa tu conciencia para investigar, para ver por quién lo estás haciendo, más allá de dejarte llevar por la emoción. A ti que puedes decidir, lo que te puedo recomendar es que las personas que uno elige o las personas que uno lleva a un gobierno o al Estado como autoridades son las personas que, como lo hemos vivido nosotros los venezolanos, son capaces o de hacer crecer o de destruir el país. A ti que puedes elegir, te digo, piensa bien tu voto. No sabes las consecuencias que puede traer tu voto para tus hijos, tus nietos y toda tu familia. Escoge bien antes de hacerlo.